Buenas noches. ¿Cómo pasaron el día hoy? Yo creo que hoy hizo más calor que ayer. Salí a caminar esta mañana y sudé más que ayer. Pero de todas maneras es mejor que estar donde yo vivo, porque donde yo vivo la temperatura está en 0. Hablaba con mi esposa hoy y me rogó que le mandara un poco de calor de San Miguel. Pero le dije, bueno, yo no puedo hacer, yo no soy Dios, no puedo hacer eso. Bueno, esta noche vamos a estudiar el tema titulado El silbido de la serpiente. Pero antes queremos orar para pedir la bendición del Señor al estudiar su palabra. Oremos. Padre Celestial, es con gozo y alegría y gratitud que venimos ante tu solemne trono para implorar tu presencia en esta reunión. Nunca debemos abrir tu santa palabra sin pedir que el Santo Espíritu que inspiró esa palabra esté presente para explicárnosla. Así pedimos, Señor, que tú nos bendigas con tu presencia, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones y capacítanos para vivir en conformidad con toda palabra que sale de tu boca. Te lo pedimos e imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis nos dice que un personaje llamado Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, tuvo éxito en engañar a una tercera parte de los ángeles. Y cuando pensamos que los ángeles numeran millones de millones, logró engañar a muchos ángeles que eran fieles a Dios. Los métodos que usó Lucifer tienen que haber sido muy engañosos para poder engañar a tantos ángeles. La pregunta clave es, ¿qué métodos usó Lucifer, que luego llegó a ser Satanás, en el cielo para engañar a tantos ángeles? ¿Qué métodos usó para engañar a nuestros primeros padres? Primero a Eva y luego a través de Eva a Adán. ¿Qué métodos empleó? Hoy vamos a hablar de esos métodos que Satanás empleó. Porque si sabemos cómo obró en el principio, vamos a saber cómo va a obrar al fin. Si conocemos sus métodos en el cielo y en el Edén, podremos protegernos de los mismos métodos que va a usar hacia el final de la historia. Hay una cita que viene del espíritu de profecía, muy significativa, dice lo siguiente: si los ángeles fueron engañados por los ingeniosos métodos de Lucifer al representar mal a Dios, si Satanás engañó a Adán y Eva a que pensaran que Dios les estaba reteniendo la educación superior que los haría dioses, ¿acaso no existe también hoy el peligro que seamos engañados? Y luego ella da una recomendación. Por favor, lea el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Así que su recomendación es que leamos el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Y sigue la cita. Y fíjense si las verdades preciosas que contiene este libro no han sido dados por el Señor para proteger a su pueblo de los engaños que Satanás urge sobre ellos justo ahora. El primer capítulo
de Patriarcas y Profetas tiene que ver con el origen del mal en el cielo y los métodos que usó Satanás para engañar a los ángeles. Y ella dice, estudien este capítulo, apréndanselo bien para que sepan cómo Satanás logró engañar a millones de ángeles. Trasladémonos por un rato al huerto del Edén. Dios creó a Adán y Eva y los rodeó de toda bendición física y espiritual, como una demostración del amor que tenía para con ellos. Les dio aire fresco, luz radiante, agua dulce, árboles llenos de jugosos frutos, hermosas y fragantes flores. Creó también mascotas para que disfrutaran al reino animal. Además de eso, la Biblia nos dice que Dios creó el matrimonio para que el hombre y la mujer pudieran tener una relación más íntima. Y además de eso, Adán y Eva podían tener conversaciones con los ángeles y con su propio Creador, cara a cara. Dios rodeó a Adán y Eva de toda bendición física y espiritual. Adán y Eva no ganaron nada de esto. Fue un regalo de Dios. Ellos no lo pidieron. Dios se los dio como señal del amor que tenía para con ellos. Pero Dios quería que Adán y Eva le correspondieran el amor a Dios. El amor es de doble vía. Se da y se recibe. Dios lo dio. Y ahora Él esperaba que Adán y Eva le reciprocaran el amor, le devolvieran el amor por su propia elección. Adán y Eva debían escoger si iban a responder al amor de Dios. Y la Biblia nos dice que el amor se demuestra por la obediencia. Los padres demuestran amor para con los hijos, demuestran amor para con sus padres obedeciéndolos. Jesús mismo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La observancia de los mandamientos voluntariamente por amor es la respuesta que Dios esperaba de parte de Adán y Eva. Es decir, en el huerto del Edén ya existía la fórmula del pacto. ¿Cuál es la fórmula del pacto? Aparece muchas veces en la Biblia. Dice así, yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Ese es el pacto. Yo les muestro mi amor, les doy todo y ustedes me responden demostrando que me aman también y me obedecen. Y así tenemos un pacto uno con el otro. Y Dios colocó en el huerto del Edén un medio por el cual Adán y Eva iban a demostrar su amor para con Dios obedeciéndole. Dios colocó en el huerto del Edén un árbol para probar la lealtad y el amor de Adán y Eva. Era una prueba de lealtad y amor. Si no comían del árbol en obediencia a Dios, estarían demostrándole su amor. Sin embargo, si comían del árbol, iban a ser desleales a Dios e iban a demostrar que no amaban a Dios. El árbol era una prueba de su lealtad y su amor en respuesta al amor de Dios. Vamos a leer en cuanto a esa prueba en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo pregunto, ¿el mandato de Dios estaba claro? ¿Era claro el mandato? ¿Lo entendieron Adán y Eva? Claro, porque Eva repitió lo que Dios había dicho. Lo vamos a ver en unos momentos. Entendieron, estaba claro el mandato. En segundo lugar, el mandato era sencillo. Sencillo. No era difícil de obedecer. Por la sencilla razón de que Dios les puso solo un reglamento. No le puso una larga lista de reglamentos y requisitos. Dios le puso nada más una pequeña prueba de su amor y su lealtad. La prueba era clara, sencilla y fácil de obedecer. ¿Ustedes dicen fácil de obedecer? Claro que sí. Si Adán y Eva tenían hambre, podrían haber comido de todos los árboles. La prueba primordial no era el apetito, que se estaban muriendo de hambre. Eso sí hubiera sido una prueba difícil, que Dios hubiera dicho, ayunen 40 días y 40 noches. Pero no, el mandato era claro, sencillo y fácil de obedecer. Señal de amor y lealtad para con Dios. Ahora, hay otro punto muy interesante cuando examinamos la historia de Génesis, el capítulo 2. Como evidencia de su amor hacia Dios, Adán y Eva debían obedecer el mandato sin cuestionar ni pedir razones de por qué Dios les había prohibido ese árbol específicamente. El Espíritu de Profecía dice que ese árbol era tan hermoso como todos los otros árboles del huerto. No era más alto, no estaba rodeado de luz, el fruto no era más jugoso, más sabroso, era como cualquier otro árbol del huerto, pero Dios había mandado que no comieran de ese árbol específicamente, pero no les explicó por qué. No les explicó la naturaleza del árbol, la razón por la cual Dios había escogido ese árbol específicamente. Ese es un dato muy importante en lo que vamos a estudiar más adelante esta noche. Dios esperaba que Adán y Eva le obedecieran sin razón ni explicación. Ahora, no me entiendan mal. Dios sí les explicó las consecuencias si comían. ¿Cuáles eran las consecuencias? Si comen, la consecuencia va a ser morir, pero no les explicó por qué no podían comer de ese árbol específicamente. No les dio la razón, no les dijo cuál era la naturaleza específica de ese árbol. Y por lo tanto Dios les dijo, no se pongan a investigar por qué yo les dije que no comieran de este árbol. Sencillamente obedezcan mi mandato. En el libro Patriarcas y Profetas, página 53, encontramos este punto que acabo de mencionar. Dice allí el registro inspirado, si ellos procuraban investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Si se pone, ¿qué tendrá este árbol que no tienen los otros? Si se ponían a investigar, dice aquí, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. No pidan razones ni explicaciones, sencillamente obedezcan mi palabra, obedezcan lo que yo les dije y van a ser felices y van a vivir para siempre. Ahora, otro punto interesante que encontramos en este relato es que Dios es el que define el bien y el mal. Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Lo vemos en el árbol. Dios dijo, comer de todos los árboles del huerto
es bueno. Comer de este árbol es malo. Dios definió lo que era bueno y lo que era malo. Dios distinguió el bien del mal claramente. Es decir, que el criterio para determinar qué es bueno y qué es malo no se encuentra dentro del hombre, sino que se encuentra fuera del hombre en Dios. No podemos hacer lo que nos sale pensando que está bien porque yo me siento así o porque yo quiero hacerlo. No, el que define lo que es bueno y lo que es malo es Dios en su santa palabra. Y Dios dice, no me pidan explicaciones, sencillamente obedezcan y van a ser felices para siempre. Ahora, otro punto importante en este relato es que Dios les había dicho a Adán y Eva que había caído un ángel poderoso del cielo y que el ángel iba a venir al huerto para tratar de engañarlos, pero que solo podía desempeñar su obra en el árbol prohibido. No podía acecharlos por todo el huerto, dice Patriarcas y Profetas. Estaba limitado al árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo allí tendría acceso a Adán y Eva. Y algunos preguntan, ¿dónde dice la Biblia eso? Bueno, la Biblia no lo dice explícitamente, pero cuando nosotros pensamos un poco en este asunto, tiene toda la lógica lo que dice el Espíritu y Profecía. ¿En qué sentido? ¿Por qué no se presentó Satanás como un ángel de luz? Yo pregunto, ¿Satanás puede transformarse en ángel de luz? Sí, lo dice 2 Corintios 11, dice, no es sorpresa, Satanás se transforma en ángel de luz. ¿Por qué no se apareció a Eva en el árbol, este personaje, como un ángel glorioso para decirle, Eva, Dios me ha mandado del cielo para decirte que se arrepiente de haberles prohibido este árbol, pueden comer de él ahora? ¿Por qué no se apareció Satanás así? Porque él sabía que Eva estaba esperando a un ángel. Por eso tuvo que disfrazarse. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Satanás se disfrazó? Porque él sabía que Eva estaba esperando que iba a venir un ángel del cielo para tentarla. Es decir, lo que dice Patriarcas y Profetas tiene perfecta lógica, perfecto sentido. Por eso Satanás se escondió usando a una serpiente, que dicho sea de paso, no eran como las serpientes de hoy, donde todo el mundo huye y les tiene miedo. La serpiente era más sabia de todas las criaturas que Dios había hecho. Por eso Jesús dijo que debemos ser sabios como ¿qué? Sabios como serpientes. Y además de eso, la serpiente volaba. ¿Y usted dónde dice la Biblia que la serpiente volaba? El Espíritu de Profecía lo dice. Nuevamente tenemos que pensar cuando leemos la Biblia y el Espíritu de Profecía. ¿Qué castigo le dio Dios a la serpiente por haber engañado a Eva? Le dijo, de ahora en adelante te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Si ya se arrastraba y comía polvo, no hubiera sido ningún castigo. Usemos la cabeza cuando leamos la Biblia. Y no digamos de plano, la hermana White le agrega a la Biblia lo que no está allí. No. Ella está en perfecta armonía con la Sagrada Escritura. Y amplía y explica, simplifica y corrige cuando nos equivocamos en nuestro estudio de la Escritura. En el libro Patriarcas y Profetas, página 53, ella escribió, para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio, en realidad la palabra en inglés es medium. ¿Sabe lo que es un medium? Es una persona espiritista que puede supuestamente convocar las almas de los muertos. Y ahí se origina la falsa doctrina de la inmortalidad del alma.
Así que dice, para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medium a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. Se disfrazó, se camufló, se presentó como alguien que no era. Ahora vamos a encontrar en nuestro estudio que Satanás engañó a Eva y a Adán usando 5 métodos. Y si nosotros entendemos esos métodos, no vamos a ser engañados por Satanás, porque al final de la historia él va a usar los mismos métodos que usó en el Edén, solo que los ha refinado y los ha mejorado, porque tiene 6,000 años de experiencia. Por eso debemos fijarnos en los métodos que usó en el huerto del Edén. Vamos a analizar los 5 métodos. Método número 1. Hizo Satanás un falso milagro. ¿Satanás va a usar milagros al final de la historia? Lo dice en muchos lugares, lo dice en la lectura bíblica de esta noche, en Mateo 24, 23 y 24. Engañará, si fuere posible, a los mismos escogidos, dice ahí en Mateo. Va a usar milagros al final. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cuál es el milagro que hizo Satanás? ¿Cuál es el milagro? Yo no veo ningún milagro allí. Vamos a Génesis 3:1 para ver cuál es el milagro que hizo Satanás para engañar a Eva. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahí está el milagro. ¿Las serpientes hablan? No. Las serpientes no hablan. Satanás está haciendo parecer que la serpiente tenía el don de hablar. Y saben, lo que es aterrador es que Dios le había dicho a Eva y a Adán que la serpiente no hablaba, que todos los seres humanos, que nada más los seres humanos hablaban. Fíjense lo que dice en el libro Historia de la Redención, página 33. Eva se sorprendió porque sabía que Dios no había dado a la serpiente la capacidad de hablar. Este fue el inicio del proceso de la caída de Eva, porque la tentación de Eva no fue solo un evento, sino que fue un proceso. Cuando la serpiente le habla a Eva, lo siguiente que piensa Eva es: ¿por qué está hablando la serpiente si Dios nos dijo que la serpiente no habla? ¿Por qué nos mintió Dios? Ese es el pensamiento que se le ocurre a Eva. Dios dice, la serpiente no habla y ahora la serpiente está hablando. Inmediatamente Eva está diciendo, aquí hay un problema. Dios, por alguna razón nos mintió. Yo quiero saber la razón por la cual Dios nos mintió. Un milagro mentiroso. Yo les aseguro que si ustedes van al zoológico y van a la jaula de una anaconda y están ahí mirando a la anaconda y de repente la anaconda levanta la cabeza y dice buenas tardes, yo les aseguro que salen volando de ahí, porque todos sabemos que las serpientes no hablan. Lo primero que hizo Satanás fue un milagro mentiroso. Al final de la historia va a usar milagros mentirosos también. Método número 2. Satanás adulteró la palabra de Dios. Nota lo que sigue diciendo en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
Imagínense, con que Dios. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no pueden comer de todo árbol del huerto. Yo pregunto, ¿está citando mal la palabra de Dios Satanás? ¿Está citando mal? ¿Qué es lo que había dicho Dios? Pueden comer de todos, menos este. Pero Satanás le está diciendo a Eva, así que Dios les ha dicho a ustedes que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Ahora, Elena White en el libro Patriarcas y Profetas, página 37, dice que esta pregunta es la que hizo caer en la trampa a Eva. ¿Qué es una trampa? La usa un cazador. Y yo pregunto algo, el cazador que pone una trampa, ¿pone la trampa visible para que los animales puedan ver clarito la trampa? Esconde la trampa. Esta fue la pregunta, en Patriarca y Profeta en español traduce la pregunta cautivante, la que la atrapó, la que la engañó. Ahora, yo pregunto, ¿creen ustedes que Satanás sabía lo que Dios le había dicho a Adán y Eva? ¿Lo sabía? ¿Sabía que Dios les había dicho que podían comer de todos, pero no de ese árbol? ¿Satanás sabía? Entonces, ¿por qué citó mal la palabra de Dios si él sabía que ellos sabían lo que Dios había dicho? Les explico. No hay mejor manera de comenzar una conversación que diciendo algo que está equivocado, porque la tendencia humana es corregir el error. Por ejemplo, si yo les dijera, este saco es rojo, enseguida veo, ¿de qué color es? Es beige. ¿Cuál es la reacción inmediata cuando yo digo este saco es rojo? ¿Qué es lo que desean hacer? Satanás quería comenzar una conversación con Eva. Y no había mejor manera de comenzar una conversación que citando mal lo que había hecho Dios, porque él quería que Eva comenzara a conversar con él y que corrigiera lo que él había dicho. ¿Me están siguiendo o no? Quería que ella entrara en controversia con él. Nuevamente, el libro Patriarcas y Profetas es una ayuda grandísima para ampliar este asunto. En las páginas 53 y 54, deben leer el capítulo sobre la tentación y la caída. Hay mucha luz allí. Escribió lo siguiente: el fruto era bello. Ahora escuchen esto. Y se preguntaba a sí misma por qué Dios se lo había vedado. Ahí está en problemas. Dios dijo, no investiguen, no pidan razón. Pero ahora Eva llega al árbol y está mirando el árbol y dice, ¿por qué será que Dios nos dijo que no podíamos comer de este árbol específicamente? ¿Qué tendrá este árbol que no tienen los otros árboles? Sigue la cita. Esta fue la oportunidad de Satanás. Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva, no era capaz de saber cómo funcionaba la mente, no podía leer su mente, pero dice, como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. ¿Por qué Dios nos prohíbe el árbol? Y entonces ahora la serpiente, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. De repente ella dice, pero si yo pensé eso, ¿cómo sabía la serpiente que yo estaba pensando eso? La serpiente no sabía lo que ella estaba pensando.
Satanás no puede leer los pensamientos. ¿Saben cómo yo sé que Satanás no puede leer nuestros pensamientos? Podemos ir a Daniel capítulo 2, no vayamos allá, nada más les voy a contar. Cuando Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor, los magos, los adivinos y los caldeos pudieron decirle al rey el sueño. ¿No creen ustedes que el diablo estaba saboreándose la oportunidad si hubiera podido leer la mente del rey para saber cuál era el sueño? Pero no pudo, porque Satanás no puede leer los pensamientos. Entonces, ¿cómo explicamos aquí esta parte donde dice, como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Da la impresión de que la serpiente está leyendo sus pensamientos. Pero en otra cita que les voy a leer en unos momentos, la hermana White dice que Eva expresó audiblemente su pregunta. Es decir, ella llegó al árbol y se susurró, se habló a sí misma y dijo, ¿por qué será que Dios nos dijo que no comiéramos de este árbol? Les voy a leer la cita. Satanás no leyó la mente de ella. Satanás no puede leer la mente. Por eso nuestros anhelos y nuestros deseos y nuestras luchas debemos guardarlas adentro. Y cuando Satanás nos tienta y estamos tristes, en ese momento debemos estar cantando y alabando al Señor. Y va a confundir a Satanás, va a decir, ¿cómo es posible que esta persona está pasando por tantas tribulaciones y está cantando? No sabe que estamos pensando en las tribulaciones, porque no le estamos mostrando cómo nos sentimos en ese momento. Sigue la cita. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos, pero con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura, y sus palabras no fueron desagradables a Eva. Es decir, qué linda eres, Eva. Y como que le gustó. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Ahora escuchen esto. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor. Pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en medium del enemigo caído. ¿Saben lo que hizo Eva? Exactamente lo que Satanás quería. Se levantó y ¿qué hizo? Corrigió lo que había dicho la serpiente. Comenzó la conversación. Exactamente lo que Satanás quería. Hermanos y hermanas, cuando nosotros discutimos con Satanás siempre perdemos. No podemos discutir con él, es mucho más inteligente que nosotros. Pero Eva ahora quiere salvar el honor de Dios y entonces va a corregir lo que dijo la serpiente. Noten lo que dice Génesis 3 y el versículo 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, estás equivocado, podemos comer de los árboles del huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ay, ahora viene un problema. No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Dios había dicho eso? Dios les dijo no coman, no les dijo no lo toquen. Ella le agregó a la palabra de Dios. Y dice Patriarcas y Profetas que tan pronto dijo ella que Dios les había prohibido tocarlo, la serpiente arrancó un fruto y se lo puso en la mano y le dijo, lo estás tocando y no estás muerta. ¿Están viendo el proceso? Nunca podemos competir con Satanás. Es imposible. ¿Cuál era la única protección de Eva? Obedecer la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, obedecerlo. Era su única protección. No podía fijarse en un milagro, en la palabra de Dios mal citada. Tenía sencillamente que confiar
en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. En una cita del Espíritu de Profecía que no está en español, está en la revista Adventista, febrero 24, 1874, ella escribió lo siguiente: Eva no se dio cuenta que había revelado sus pensamientos al hablarse a sí misma. ¿Qué había hecho Eva? Había revelado sus ¿qué? Sus pensamientos al hablarse a sí misma. Y por lo tanto se pasmó grandemente cuando escuchó que la serpiente repitió su interrogante. Ella en verdad pensó que la serpiente podía leer sus pensamientos, porque no se dio cuenta que había hablado a sí misma. Ella en verdad pensó que la serpiente podía leer sus pensamientos y que por eso debía ser muy sabia. La hermana White escribió en el libro Confrontación, página 14, Eva exageró el mandato de Dios. Él les había dicho a Adán y a Eva: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, pues el día que de él comiereis ciertamente moriréis. En la controversia de Eva con la serpiente, ella añadió las palabras: ni le tocaréis. Es peligroso añadirle a la palabra de Dios. Y es peligroso obedecer la palabra de Dios mal citada. Hay que obedecer la palabra tal cual está escrita, sin cuestionar en absoluto. Además, el libro Patriarcas y Profetas nos dice que la serpiente le dijo a Eva: Eva, tú no sabías que la serpiente sabía hablar, ¿verdad? Y dice: no. ¿Cómo crees tú que aprendí a hablar? Comiendo del fruto. Ahora, si una serpiente puede aprender a hablar comiendo del fruto, imagínate lo que puedes aprender tú si comes del fruto. El Espíritu de Profecía expande, nos ayuda a ver más claramente algunas cosas que ocurrieron allí que engañaron a Eva. Eva sencillamente debería haber dicho: yo no sabía que la serpiente hablaba, no tengo explicación. Además de eso, veo que tú conoces bastante de la palabra de Dios, tal vez con un error, pero el problema es que nosotros obedecemos lo que dice Dios en su palabra. Nosotros no comemos del árbol porque Dios nos dijo que no comiéramos. Vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Su única protección era obedecer la palabra de Dios tal cual Dios la había hablado. ¿Cuál es nuestra protección hoy? La misma. Obedecer lo que Dios dice en su santa palabra. Así que la tentación fue un proceso. Primero, Eva va y ve que la serpiente y los frutos son hermosos. Luego la serpiente está comiendo y la serpiente no está muerta. Luego la serpiente habla, aparentemente, y Eva dice: ¿cómo aprendió? La voz de la serpiente era melodiosa al oído. Halagó la belleza de Eva. Y ella pensaba que la serpiente fue capaz de leer sus pensamientos. Todo esto es un proceso de engaño. Así que el primer método es milagro mentiroso. El segundo método es citar mal la palabra de Dios y llevar a Eva a añadirle a la palabra de Dios. ¿Cuál es el tercer método? Es el más terrible de todos. Satanás llevó a Eva a obedecer sus impresiones, sus emociones y sus razonamientos. Noten Génesis 3:4. Satanás formuló la pregunta y mientras Eva está pensando en la pregunta, la serpiente le responde la pregunta. Porque Eva dice:
Dios dice que no vamos a morir. Y la serpiente ahora le tiene la respuesta antes de que ella procese la pregunta. Dice en Génesis 3 y el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Esto causó en la mente de Eva lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Una palabra más sencilla es confusión. La mente de Eva ahora está confundida. ¿En qué sentido? Dios dijo que si comíamos íbamos a morir. Y ahora la serpiente está diciendo, si comemos no vamos a morir. Si no vamos a morir, ¿por qué nos mintió Dios? ¿Me están siguiendo o no? ¿Qué es lo que la serpiente está tratando de lograr? Está tratando de lograr que ella desconfíe de Dios. Está dando una mala imagen del carácter de Dios. Quiere hacer quedar mal a Dios. Y hoy en día hay muchos que hacen lo mismo. Ay, ¿por qué tanta guerra y tanto sufrimiento? Ay, y le echan la culpa a Dios. Cuando hay uno que está detrás del telón causándolo y la gente le echa la culpa a Dios. Es el método primordial de Satanás, porque si hace quedar mal a Dios, el resultado es que nosotros desconfiamos en Dios. Y eso es lo que Él quiere, que desconfiemos en Dios y que desconfiemos en su palabra. Vamos a Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y cuando él dice eso, Eva está pensando, pero si no vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que sí íbamos a morir? Satanás le tiene la respuesta a la pregunta que él sabe que le ha sembrado en la mente de Eva. Dice el versículo 5, sino que sabe Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Él les está escondiendo algo. Mas sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Eva era ciega? ¿Era ciega? No, porque dice que vio el fruto y era hermoso. Tenía visión 20/20, o tal vez mejor. Su vista física era perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir aquí cuando dice, vuestros ojos serán abiertos? En la Biblia los ojos simbólicamente representan sabiduría y conocimiento. Por ejemplo, en Efesios 1:18 habla de los ojos de nuestro entendimiento. Cuando el apóstol Pablo iba en camino a Damasco, en realidad era Saulo en ese tiempo, después de su conversión, Dios le dijo, tú ahora vas a ser un mensajero a los gentiles y vas a abrir los ojos de los gentiles. ¿Acaso los gentiles todos eran ciegos? ¿En qué sentido iba a abrir los ojos el apóstol Pablo de los gentiles? Para que entendieran el evangelio. Así que lo que está diciendo Satanás a Eva es, los ojos de tu entendimiento van a ser abiertos. Dios quiere que ustedes estén ciegos en cuanto a cierto secreto que Él se está guardando. Y para este momento, ¿cómo está funcionando la mente de Eva? Dime. ¿Qué está ocultando? ¿Qué está escondiendo Dios? Dime. Dicho sea de paso, hay un animal que representa sabiduría, además de la serpiente. ¿Cuál animal es ese? El búho. El búho. ¿Qué sobresale del búho? Los ojos bien grandotes. Por lo menos en los Estados Unidos, en época de graduación, muchas tarjetas de graduación que se le escriben a los graduandos tienen enfrente un búho
porque ahora los que se están graduando creen que tienen mucha sabiduría y mucho conocimiento. Ahora, ¿qué estaba ocultando Dios de Eva? Ella se está preguntando. Fíjense lo que sigue diciendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. No es que ustedes van a ser unos diosecitos, van a ser como Dios. Es la palabra Elohim, la misma palabra que aparece en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Le está diciendo: ustedes van a ser como Dios. Y le está diciendo: Dios no quiere rivales. Dios no quiere competencia. Dios no quiere a otros dioses con los mismos poderes que tiene Él. Por eso Él le dice a la gente: no coman del árbol porque van a morir. Pero lo que Dios está escondiendo es que si la gente come, van a ser iguales a Él. Dios está guardando ese secreto. En ese momento Eva está diciendo: bueno, ahora tengo la explicación de por qué Dios nos prohibió el árbol. No es porque íbamos a morir, es porque Dios sabe que si nosotros comemos del árbol vamos a ser iguales a Él, y Dios no quiere rivales ni quiere competencia. Nuevamente el libro Patriarcas y Profetas nos da una imagen clara de lo que está pasando aquí. Página 54. La serpiente insinuó celosamente que el Señor quería impedir que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen. Está repitiendo lo que había dicho Eva, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. Dios les dijo que iban a morir, porque Él no quiere que ustedes coman del árbol, porque Él no quiere que ningún otro ser sea Dios como Él. Dios es egoísta. Es lo que está diciendo Satanás. Dios es egoísta. Solo Él quiere ser Dios y no quiere que nadie más esté a nivel de igualdad con Él. ¿Saben, hermanos y hermanas, que esa fue la misma tentación que Satanás usó en el cielo? ¿Trató Satanás de dañar el carácter de Dios en el cielo? Completamente. De esa manera engañó a los ángeles. Pero hay otro punto aquí. Volvamos al texto de Génesis, el capítulo 3. Dice: seréis como Dios, en un sentido muy especial. ¿Seréis como Dios qué? Sabiendo el bien y el mal. ¿Quién es el que define el bien y el mal? Dios. ¿Qué le está diciendo a Satanás a la mujer? Tú no necesitas que Dios te diga qué es bueno y qué es malo. Tú misma lo puedes decidir. Ese es el modo de pensar posmoderno. Que la norma del bien y del mal sale del corazón de la gente en vez de una norma objetiva fuera del hombre que establece Dios en su santa ley. Permítame leer Conflicto de los Siglos, página 554, a donde la hermana White comenta sobre el argumento de Satanás en el cielo, de Lucifer en el cielo. Reiteró que los ángeles no necesitaban sujeción en el cielo. Si los ángeles no necesitan sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre al bien. Si no hagas lo que dice Dios, tú mismo puedes definir qué es bueno y qué es malo.
sin que Dios te lo esté diciendo. Denunció los estatutos divinos como una restricción de su libertad y declaró que era su objetivo asegurar la abolición de la ley. Eso se está predicando en muchos púlpitos protestantes hoy. Declaró que era su objetivo asegurar la abolición de la ley para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado. En ese sentido es que Satanás está diciendo que iban a ser como Dios, iban a por sí mismos definir lo que es bueno y lo que es malo sin que Dios se los dijera. Hoy ese es el gran engaño de Satanás en el mundo. No hagas lo que dice la Biblia, haz lo que te salga. Tú mismo puedes decidir qué es bueno y qué es malo. Vamos al cuarto método que usó Satanás. Llevó a Eva a seguir el testimonio de sus 5 sentidos. ¿Estaba involucrado su oído hasta este punto? Sí, estaba involucrado su oído, pero sus otros sentidos también. Noten Génesis 3 y el versículo 6. Génesis 3 y el versículo 6. Y vio la mujer, ahí están los ojos. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Oh, sabroso al gusto. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó tacto. Tomó de su fruto y comió. Obedeció el testimonio de sus sentidos en vez de obedecer a Dios. Me hace recordar de la historia de José y la historia de Sansón. Cuando a José se le presentó a la mujer de Potifar y trató de seducirlo para que tuviera relaciones sexuales con ella, ¿qué dijo José? José dijo, mire, ¿cómo yo puedo hacer esto y pecar contra mi Dios? ¿Cuál era la norma de José? Lo que dice Dios. ¿Ustedes creen que la mujer era fea? Potifar no se iba a casar con una mujer fea. Espíritu de Profecía dice que era hermosa y hablaba palabras dulces. Apelaba a los ojos, al corazón, al oído. Pero la norma de José no era lo que sentía, lo que oía y lo que veía, sino el hecho de que Dios dice, no cometerás adulterio. Se guiaba por la palabra de Dios. ¿Cuán diferente era Sansón? Vio a esta mujer filistea, linda, que hacía que su corazón latiera más rápido, que lo hacía sudar frío. Y como era costumbre, va a sus padres y le dice, consígame a esta mujer. Y los padres le dicen, pero Sansón, tú sabes lo que Dios ha dicho, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tú sabes que Dios ha dicho que no debes unirte con una filistea ni con nadie que no sea de este pueblo. ¿Y sabes lo que dijo Sansón? Dijo, consígamela porque ha agradado mis ojos, y le costó los ojos. Creo que hay una lección ahí que Dios quiere enseñarnos. El quinto método que usa Satanás es que usa gente para tentar a otra gente. Y aquí es que entra en perspectiva Adán. En Génesis 3 y el versículo 6 nuevamente dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido
el cual comió así como ella. Satanás no tuvo que tentar a Adán. Usó a Eva como instrumento para llevar a pecar a Adán. Satanás usa gente para tentar a otra gente. Quiero leerles la descripción que da el Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas, página 57. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador. Fue sofocado todo por amor a Eva. ¿Sabe cuál fue el pecado de Adán? Amó a Eva más que a Dios. Amó más al que amó más a el regalo que al que había dado el regalo. Sigue diciendo esta cita: el amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo Dios, mismo poder infinito, que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin, y ahora fíjense cómo la gente racionaliza. Al fin y al cabo, razonó Adán: ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella. Y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente. Y aquí estamos en San Miguel. Y no en el huerto del Edén. Por no obedecer al pie de la letra la palabra de Dios. Ahora, el tiempo se nos ha ido, pero permítanme mencionarles algunas cosas que la Biblia dice que hoy se están violando abiertamente en el mundo y también en algunas iglesias. Dios estableció un plan original en el Edén. Plan A. En primer lugar, Dios dio el don de la vida. Ningún ser humano tiene derecho de quitarle la vida a un bebé por el aborto. Dios es el dador de la vida, según dice en Génesis. Dios estableció en el Edén 2 géneros, no 100, masculino y femenino. Pero hoy en día dicen no, aborto, la mujer, ese es el derecho de la mujer. Y yo digo, la mujer puede tomar la decisión, pero últimamente tiene que responderle ante Dios. Porque está tomando una vida que solo Dios puede dar. Además de eso, está diciendo, hay muchísimos géneros, quién sabe cuántos. La Biblia dice que hay 2. Dios colocó a Adán y Eva en un jardín, no en una ciudad. Dios estableció el matrimonio heterosexual, no homosexual. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahora viene uno controversial. No le voy a pedir perdón.
Dios dio una dieta a base de frutas, vegetales y nueces en el Edén. Ese es el plan. Y Dios estableció el sábado como día de reposo. El mundo viola todo esto. Con el paso del tiempo, a veces nosotros inclusive nos volvemos blanditos en cuanto a estas cosas. Nunca permitamos que nuestra iglesia se vaya por el camino de seguir lo que dicta la cultura, sino lo que dice la palabra. La palabra de Dios escrita, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. No debemos conciliarnos con las tinieblas, ni perder nuestro carácter salado. Debemos tener distinción del mundo, amar al mundo, sí, proclamar el mensaje de amor de Dios al mundo, sí, pero nunca adoptar las prácticas contrarias a la santa palabra de Dios. Nunca debe ser así. Un último punto que quiero mencionar, y es que Satanás va a usar el espiritismo para engañar a la raza humana al final de la historia. ¿Y saben que ya tiene casi ganada esa victoria? Porque no solamente el mundo, sino las iglesias protestantes y la iglesia romana enseña que cuando una persona se muere, del cuerpo sale el alma. Si la persona fue mala, se va inmediatamente a consumirse en las llamas eternas del infierno. Y si la persona fue buena, el alma va al cielo, a la presencia de Dios. ¿Qué impediría entonces que esa entidad que supuestamente va a la presencia de Dios, qué sucedería si una de esas almas viniera a la tierra a hablar con alguien que vive aquí en este mundo? Todos los que creen en la inmortalidad del alma serían engañados en ese instante. Por eso la Biblia dice, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Pero Satanás va a usar un medium al final como usó al principio. Leo la última cita. Esta se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 540. Conflicto de los Siglos, 540. Dice, Satanás tiene poder para traer ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. Ahora viene algo aterrador. La falsificación es perfecta. ¿Qué es una falsificación perfecta? Es cuando el gobierno mismo no puede distinguir entre un billete genuino de $100 y uno falso. Ni siquiera el gobierno puede distinguir si la falsificación es perfecta. Así de engañoso va a ser esto. Sigue la cita. La falsificación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono de voz son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. ¿Qué sucedería si usted cree que una persona cuando muere se le sale el alma y un día se le apareciera la que dice ser su mamá, que no es un demonio disfrazado, y dice, ay, yo soy tu mamá, he venido a decirte que estoy muy bien, inmediatamente, y dice, Dios también me ha dicho que les diga que el domingo es el día que hay que guardar. ¿Cuántas personas serían engañadas? La vasta mayoría del mundo, porque creen
en la inmortalidad del alma. Ahora entonces, mis hermanos y hermanas, la lección que quiero dejarles hoy es que nosotros no podemos confiar en los milagros, en palabras que contradicen la palabra de Dios, en nuestros razonamientos, nuestras intuiciones, nuestros sentidos, lo que dicen los demás. Nuestra única seguridad es obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra única seguridad es la que usó Cristo cuando el Señor Jesucristo le dijo a Satanás en el monte de la tentación: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos y hermanas, leamos nuestra Biblia y obedezcamos todo lo que Dios dice en su santa palabra. No por obligación, sino por amor a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros, por su grandeza, por ser nuestro creador, por haber enviado a Cristo como nuestro Redentor. Tenemos tanto de qué agradecerle a Dios y responderle al amor de Él con amor. Oremos. Padre, gracias te damos por la forma en que tú has explicado en la Biblia y en el Espíritu de Profecía cómo Satanás engañó al principio, para que nosotros podamos protegernos de esos engaños. Ayúdanos, Señor, sencillamente a obedecer lo que tú dices, cueste lo que cueste, porque cuando obedecemos lo que tú dices en tu palabra, somos felices y estamos seguros. Gracias, Padre, por habernos acompañado, y gracias por darnos el poder, porque nosotros no podemos en nosotros mismos. Danos el poder para obedecer cada palabra que sale de tu boca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.